Y mañana está convocada la sesión en el Congreso a las 10 de la mañana en diputados, justamente para tratar lo que quedó, diría, de la ley Ómnibus. Y estamos acompañados por Carlos Heller, diputado por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Arrancamos preguntándote por lo que quedó de la ley. ¿Cómo lo ves? ¿Qué expectativas tenés para el debate de mañana? A ver, quedó bastante, porque yo venía diciendo que también es un poco como el cuento de la vaca, ¿no? Es decir, ponen un montón, después se saca un poco y dice, mirá todo lo que se sacó, pero con lo que quedó bastante. Las privatizaciones, por ejemplo, sacaron YPF. En realidad no sacaron nada, porque YPF ya es una sociedad anónima privada con mayoría estatal. Claro. ¿Qué es lo que quieren hacer con el Banco Nación y con Nucleoeléctrica y alguna más, y Enarsa? Que son las tres que en las negociaciones la cambiarían de liquidarlas a este régimen de privatización parcial, digamos. Pero las otras 37 siguen estando en la lista de empresas a vender, liquidar o lo que sea. Y en todos los casos, utilizando un argumento que es el de la rentabilidad y desconociendo absolutamente todo lo que podría tener de importante la función social que cumplen determinadas empresas o determinadas organizaciones de sociedades del Estado. Pero además, diciendo, Hernán, otra cosa que vos debés manejar seguramente mejor que yo. El famoso déficit es muy poquito tomado en términos de producto. Hay un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso, sí, un ente que nadie cuestiona por su objetividad, por la profesionalidad de sus análisis y demás, que dice que las transferencias del Tesoro Nacional para todo el sector público, las empresas del sector público, son algo así, le puedo errar en alguna décima, pero 1,4, 1,6%, de los cuales la mitad son en Enarsa, que tiene que ver con transferencias para beneficiar a los usuarios, no tiene que ver con la eficiencia del servicio, sino con el precio del servicio en función de lo que pagan los consumidores, claro, lo que pagamos los consumidores. Con lo cual el resto de todo ese ruido respecto del déficit del sector público, de las empresas del sector público, estaría en términos reales de un 0,6-0,7% de PBI. Y vuelvo a repetir sin entrar siquiera a analizar qué función cumple cada una de esas empresas o sociedades. El más fácil de analizar, yo digo siempre, es Aerolíneas. Como cuando uno analiza Aerolíneas, más allá de que Aerolíneas ha logrado revertir su resultado y dejó de ser deficitaria y ahora es superavitaria, pero hay que analizar el rol que cumple la empresa estatal que ha abierto destinos. La Argentina tiene un sistema de transporte que es el que heredamos de la concepción de la colonia con Inglaterra. Es decir, vos mirás un mapa de la Argentina y la red ferroviaria todo a Buenos Aires. Y con las líneas aéreas pasaba lo mismo. Un ciudadano, una ciudadana tucumana que quería ir a las cataratas del Iguazú tenía que venir a Buenos Aires. Es decir, Aerolínea inaugura todo un concepto de los vuelos interprovinciales en distintos destinos, que son una ventaja para la ciudad. No puede ser que el país esté pensado a partir de que todo tiene que pasar por Buenos Aires. Entonces, ¿quién pondera el valor económico y social que tiene para el país y la vida de los argentinos esta actitud que ninguna empresa comercial que tiene como objetivo maximizar la ganancia haría? Y así podemos hacer una enorme lista. Entonces, tomé y me extendí, pero creo que es fundamental. Y después en los capítulos en los que quiera. Facultades delegadas. Es cierto, negociaron y bajaron de 4 años a 1 con opción a 1 más, y ese año más es en manos del Congreso. Es un cambio frente a lo anterior. Ahora, en un año, todo lo que se puede hacer con facultades delegadas. Es cierto, eran 11 temas y lo bajaron a 7, pero los 7 siguen siendo de una importancia notable. Síntesis. Nosotros seguimos sosteniendo que tenemos que oponernos a la ley, igual que al DNU,
frontalmente, porque ambos significan un intento de conformar un país sin Estado. Un país donde, como el presidente explicó en Davos, entiende que el mercado no tiene fallas y que siempre las cosas son una negociación entre dos y que eso funciona a la perfección. Es decir, es lo mismo ser propietario que inquilino, es lo mismo ser empleador que empleado, es lo mismo ser formador de precio que consumidor, claro, porque siempre hay de los dos lados. Si vos no te gusta lo que te venden, no lo comprás. Es un hecho de mercado. Claro. Bueno, nosotros pensamos que es absolutamente diferente y por eso estamos planteando una oposición, yo diría, integral y frontal a este proyecto y al otro proyecto del DNU. Claro. Carlos, te pregunto algo, primo hermano de la cuestión de las privatizaciones que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Primo hermano. Hace un rato repasaba en principio el dictamen, no sé si es un dictamen finalmente oficial, pero el último que entiendo que estaba con vigencia y efectivamente no está una parte que figuraba en el origen que decía las acciones del Fondo de Garantía se van digamos, van a ser propiedad del Tesoro, pero sin embargo sigue otro artículo que elimina la existencia del fondo. Sí. Y netea, porque como se lo transfiere al Tesoro, parten de la idea de decir, bueno, el Tesoro tiene emitido bonos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene en su cartera, entonces tachamos la doble y achicamos la deuda pública. Carlos, ¿eso significa poder vender las acciones también? Aparentemente el tema de las acciones habría estado entre las cosas que se han negociado y que no podrían vender las acciones. Vamos a decir, Hernán, para la gente que no tiene por qué saberlo, que esas acciones tienen que ver con las inversiones que las AFJP hicieron en las empresas líderes privadas de la Argentina, que hicieron que esas AFJP tuvieran participaciones de un 20-25% del capital accionario de los principales grupos económicos, varios bancos, varias empresas de servicios de los más diversos, incluso hasta con un porcentaje en papel prensa y en el diario Clarín. Aquellas famosas cuestiones cuando Kicillof fue a pelearse o cuando Moreno se fue a pelear, tenía que ver con la representación de esa participación accionaria. No es un tema menor que el Estado pueda tener la posibilidad de tener un ojo en el funcionamiento de las grandes corporaciones. Claro. Eso también podría estar poniéndose en tela de juicio, aunque aparentemente en la negociación estaría quedando afuera. Digo aparentemente, porque bien dijiste vos, el dictamen. El dictamen es el original, no es cierto que hay. Luego hay una serie de versiones que son las cosas que van a cambiar en el recinto. Van a tomar el dictamen original y el miembro informante va a decir, donde dice A, tiene que decir A-4, donde dice J, tiene que decir J+2. No es que van a cambiar el dictamen no se puede cambiar. Lo que sí se puede en el recinto, porque el recinto es absolutamente soberano, introducirle a ese dictamen todas las modificaciones que han estado acordando en estas negociaciones que tenían como objeto lograr mayoría para poder aprobar. Creo que han logrado quórum, que aparentemente lo tienen garantizado, y han logrado la aprobación en general. Creo que vamos a tener una larga discusión y debate por la discusión en particular, y creo que todavía muchas de las cosas que contiene la última versión de lo que aprobaría el oficialismo van a poder ser modificadas porque pueden construirse mayorías alrededor. Por ejemplo, claro, zona fría. Por un artículo. Zona fría. ¿Vos te imaginás a los diputados, incluso del PRO, votando contra zona fría? Después hay que rendirle cuenta a los que lo votaron, ¿eh? Sí, sí. Porque Chubut, Santa no Cruz. es un tema de amenaza, es un tema de mandato. Cuando vos le tenés que explicar a tus votantes que votaste en contra de cosas que lo afectan directamente, es un problema. Pero le llevo un ejemplo que se conoció. Tuteame, dale. No, aparte lo conozco hace bastante tiempo y le tengo bastante respeto, Carlos. Pero tutearme no te saca el respeto. Yo te estoy tuteando y te respeto. Teniendo en cuenta esta cuestión de los diputados van a tener que hacerse cargo de lo que voten, ¿qué piensa de las frases del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, que forma parte de Unión por la Patria, que dice que a los diputados que voten cualquier artículo, sea el que sea de esta ley, se lo va a declarar persona no grata en ese municipio?
Bueno, que es una facultad de Zurro. A ver, yo tengo una visión, digamos, tal vez un poco más comprensiva de las dificultades que tienen los gobernadores. Es decir, yo creo que los gobernadores tendrían que entender que aunque resuelvan alguna cuestión puntual, si las políticas son las generales que se anuncian, a la provincia le va a ir mal. Es decir, Tucumán no va a andar bien porque se resolvió lo del azúcar si el resto de las cuestiones que hacen a los recursos que hay para las provincias, las iniciativas, la creación de trabajo, porque después, si no hay obra pública, no hay obra pública. Sería coparticipar un impuesto, como se está pidiendo en el país, no va a evitar que te afecte la recesión. Entonces, yo creo que quienes ceden a esta presión están cometiendo un error grave. Están cometiendo un error grave. Pero yo no me siento en condiciones de condenar a nadie, simplemente doy mi opinión. Creo que el juicio sobre esas conductas lo tiene que hacer la misma ciudadanía que los empoderó. El que lo votó para que haga una determinada cosa, si luego esa cosa no se hace, será el encargado de juzgar. Nadie tiene otro derecho más allá de la opinión que tenga. Yo, la verdad, no comparto esas actitudes de hacer ese tipo de concesiones, pero tampoco catalogo a nadie de manera especial, porque entiendo las dificultades con las que cada uno se enfrenta. Carlos, hoy escuchaba una entrevista que le hacían a Massot, y básicamente decía que el gobierno estaba preparando el terreno para básicamente denunciar a cualquier legislador que no acompañara las propuestas. Sí, habló de carpetazos, ¿no? Habló básicamente de carpetazos, dijo hay 200 tuiteros que están ahí para acusarte, después cuando vos explicaste que no, bueno, ya es tarde y demás, dice, estamos todos como en la línea de fuego de esa cuestión. Haciendo referencia básicamente a algo que había dicho, si no me equivoco, Adorni y el propio Milei, respecto de que iban a indagar en la vida de cada uno de los diputados. ¿Cómo ves esa situación y cómo se vive dentro del Congreso? Porque básicamente la acusación fue para todos, digamos, ¿no? No, no es para todos, porque vos fijate... Bueno, no. Unión por la Patria no, porque, claro, porque claramente vota en contra. Claro, es terrible porque lo que dice Milei y lo que dice Adorni está referido a los sectores con los que están negociando. Claro. Porque cuando él dice, están los del tabaco, los del aceite, no sé cuál otro, 2 o 3 sectores nombra, está hablando de las negociaciones que tienen en curso. Es gravísimo lo que ha dicho el presidente y lo que ha dicho su vocero y que un poco recoge Massot en esta declaración que va a hacer referencia. Nosotros estamos fuera porque nosotros no hemos negociado absolutamente nada, así que no... De cualquier manera, yo voy a decir una cosa. La primera vez que yo hice campaña, cuando fui candidato, mi lema de campaña era resiste los archivos. Y yo me siento capaz y orgulloso de poder seguir diciendo, a mí no hay carpetazo con el que me puedan correr, porque todo lo que yo hago y tengo está a la vista. Así que no me preocupa. Si alguien no tiene todo en regla, tendría que preocuparse, pero si uno está en regla no hay por qué preocuparse. ¿Y por qué crees vos que hay un sector de la oposición como parte de la UCR, el PRO, este nuevo bloque de Hacemos Cambio Federal, ¿no? Se muestra tan cercano a acompañar a Milei, por lo menos en la aprobación general de la ley de ómnibus, cuando la Casa Rosada los critica, los insulta, los denosta, como lo que estaba contando recién Hernán? A ver, todos sabemos que estos paquetes de leyes los preparó Sturzenegger para Patricia Bullrich. Entonces, ¿cómo te puede sorprender que el PRO esté de acuerdo? Era un paquete utilizable por cualquiera de los dos. Claro. Yo estuve en un lanzamiento hace unos meses donde Melconian presentó el programa que había elaborado Fundación Mediterránea. La Mediterránea, y dijo exactamente lo mismo. Esto está a disposición para el que gane enfrentando al kirchnerismo, digamos. Es decir, como que son commodities de proyectos en los que tienen grandes coincidencias, piensan parecido. Desde luego, y me refiero esencialmente al PRO, desde luego, en el radicalismo hay matices.
y seguramente los vemos en las distintas posiciones. En el dictamen que se aprobó, hubo quienes acompañaron todo y hubo una cantidad de diputados que pusieron disidencia, tenían diferencia, no acompañaron todo. Y los matices siempre son importantes, ¿eh? Había alguien que decía, el problema no es el blanco y el negro, que cualquiera los descubre, el tema está en los tonos de los grises. Y creo que ver con cuidado el tema de los tonos de los grises es siempre muy importante, porque si no caemos en calificaciones determinantes, este es bueno y este es malo. Y la mayoría tienen matices, y creo que los vamos a ver mañana en el debate en particular. Creo que el PRO va a apoyar todo en general y en particular, o casi todo, y en las otras fuerzas, en la coalición cívica, en el radicalismo sobre todo, vamos a encontrar bastante matices cuando se discutan las cuestiones puntuales. Porque hay cosas, por ejemplo, ¿cómo podría un diputado o una diputada de la coalición cívica votar facultades delegadas cuando a través de la historia se han opuesto sistemáticamente a las facultades delegadas? No, ya anunciaron que eso no lo van a votar. Bueno, pero lo doy por eso como un ejemplo. Entonces hay cosas muy difíciles de hacer cuando uno tiene que hacerse cargo de su historia y de su trayectoria. Carlos, en política sapos se han tragado todos, ¿eh? No estoy de acuerdo. Porque me parece en el momento, yo lo escuchaba antes, usted es un hombre, vos sos un hombre que conocés como casi pocos la política argentina. Toda esta postura, esta teatralidad de Milei, ¿no busca exactamente eso? Ser una cosa teatral para después decir, bueno, cedí. Esta entrevista que dio hace poquito diciendo nada, yo no cedo nada, beneficiaron las propuestas que yo hice, ¿no es un poco hacia afuera para después negociar? Es probable, pero para mí lo más importante, vuelvo, es lo que dijo en Davos, y que es su discurso, y eso hay que entender, que todo lo que él propone está en ese discurso. Él dice, la justicia social es un delito. Sí. Es que yo que creo, Carlos, de eso, para mí es todo momento para las cámaras que lo están filmando. No es cierto que donde hay una necesidad hay un derecho. No es cierto que donde hay una necesidad hay un derecho, porque si no hay rentabilidad, si no hay un negocio, ese derecho no vale, no se puede atender. Clarísimo. Ustedes son los verdaderos héroes, diciéndole a los grupos empresarios, a los 1000 millonarios, ustedes son los verdaderos héroes de este proceso. Quiero decir que en esa misma reunión de Davos, Oxfam presentó su informe anual, donde muestra que los 5.000 millonarios más ricos del mundo aumentaron un 34% su riqueza desde el COVID para acá, desde la epidemia para acá, mientras que 5.000 millones de seres humanos disminuyeron su riqueza en el mismo periodo. Sí, increíble. Ahora, entonces, si yo digo, estos son los héroes con los que me estoy inspirando, estoy indicando hacia dónde voy. Y dejo de lado las expresiones, la gestualidad. A mí realmente lo que me importa es el fondo de la cuestión. Porque si gestualizara, hiciera todo eso y estuviera planteando defender los derechos de la mayoría de la gente, tendría yo una actitud distinta, una visión distinta que la que tengo cuando... Por eso me quiero aferrar a lo de fondo, a lo conceptual y no engancharme en las formas. Gracias. Carlos, muchísimas gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes por el espacio. Pausa y ya venimos. Un minutito.